Hola Jorge, tenemos una sorpresa. Estamos ahora a unos pasos de la Caleta del Membrillo, subiendo por la subida a Parque, que así se le llama, y estamos en una casa muy particular, una casa muy interesante, y más interesante su dueño. Don Gerardo Ojeda es un hombre multifacético, muy culto, su casa es una verdadera biblioteca, casi un museo, y lo importante de él es que partió con una predisposición muy favorable hacia la arqueología, buscando ese lenguaje que nos entregan las piedras. Después pasó a la Edad Media. ¿Por qué? Porque se centró en la fabricación de armaduras y llegó a ser de tal calidad su obra que incluso en Europa, en España, se la valoraron como tal. Hemos llegado a esta casa para conversar con Gerardo Ojeda para que nos cuente de su afición, de su trabajo, de su calidad y de su patrimonio, porque nos es un verdadero patrimonio que tenemos aquí en la Quinta Región. Es un personaje, es un protagonista y con él conversamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ver tu casa realmente es fascinante, ver la cantidad de libros que se me imagina a mí que te han incrementado tu acervo para conocer estas disciplinas en las cuales tú te has volcado. Una de ellas era la arqueología. Tú me dijiste que te interesaba mucho ese lenguaje, esa comunicación que se logró a través de la piedra. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, hay algo que a mí me impactó en unos viajes así esporádicos, de salir un poco al terreno, que fueron los petroglifos. O sea, que el pueblo primitivo rayara en una piedra y dejar estampado algunos dibujos, alguna simbología, algunas cosas de ese tipo. Un poco a lo mejor presionado por todas estas cosas que se dicen que los ovnis, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Y de ahí yo embarqué a trabajar como investigador en la parte arqueológica. Uno de los impactos fue encontrarme con piedras con muchos dorados, tipo mortero, le llama piedras tacitas. Y eso me cautivó una larga cantidad de tiempo, más de 8 años, y he recorrido más de 120 lugares dentro de la zona central de Chile. Y mi trabajo ha sido informar a la Dirección de Biblioteca, Archivo, Museo, de estos lugares donde yo he encontrado este material. Desde luego que para prepararse en ese campo me obliga, ya formalizado, casado, ¿no es cierto?, a estudiar un poco de historia, que fue lo que hice sin terminar. Desde luego en la universidad el único estudio que tengo universitario es un par de años de estudio de historia. Y se desarrolla todo un bagaje de investigar, de coleccionar, de a través de atrapar detalles, y eso deriva ahora más de 15 años en la parte de medieval, digamos, propiamente tal. Armaduras, bueno, debo haber hecho unas 3.000 piezas diferentes entre casco, espada, lanza, escudos, y 23 armaduras completas. Un material que está en diferentes casas de gente coleccionista, en el Museo de Santa Cruz. Cardón me ha comprado también algunas piezas. Hace poco entregué un español para el Museo de Arauco. O sea, mis piezas, además de estar en lugares privados, ¿no es cierto?, están también en museos. Eso avala un poco la calidad facsímil, digamos, de reproducir tal igual como se hacía en la Edad Media. Y me proyecto como un bicho raro en este mundo, porque Chile no tuvo Edad Media, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente me dice, oye, ¿por qué te dio con esta cosa de la Edad Media? Es que hay tantas leyendas, el Quijote, el Cid, grandes personajes, ¿no es cierto?, que nos invaden, y que uno quisiera haber estado en esa época un poco. Así que eso es más o menos el bagaje mío, ir hacia esto. Y con respecto, es interesante ver cómo tú has ido proyectándote primero, este salto es como que te fuiste a lo primitivo, a la antigüedad, a los petroglifos, y llegar a la Edad Media. Es como un salto, es un salto cuantitativo en años, y también un salto cualitativo, porque la piedra nos habla, ¿no es cierto?, a través de los mensajes primitivos que el hombre se comenzó a dar, y luego después en esta faceta bélica, que era lo que realmente la historia nos transmitía. ¿Eso te ha permitido a ti también ver la historia desde dos perspectivas? Sí, sí.
el hombre nace como un animal dispuesto a combatir, no sé, yo diría más para entretenerse que para subsistir, y para combatir también necesita protegerse. Inventa herramientas que las convierte en armas, como el caso de las puntas de flecha, ¿no es cierto?, que es una herramienta para cazar, pero también para combatir, la maza, el hacha. Y en la Edad Media se protege mucho para seguir combatiendo. Entonces se crea un arma ofensiva y un arma defensiva hasta llegar a cubrirse enteramente de metal. Sus primeras protecciones fueron mallas, pequeños eslabones entrelazados que permitían cubrirse entero y protegerse principalmente del impacto del eje, la flecha, la malla propiamente tal. Pero hacer la malla era muy costosa. Ya inventa agregarle placas hasta llegar a cubrirse entero con una armadura ya más o menos en el siglo XV. Es una armadura completa que le permite al hombre poder estar de igual a igual con un enemigo, pero a su vez protegido, ¿no? Combatir sin morir. Es interesante como tú trabajaste en el metal, pero yo quisiera hacerte una pregunta un poco, no sé si te la han hecho, pero así como también hay armaduras, digamos, para la guerra, hay armaduras para el amor. ¿Te tocó hacer alguna pieza como, por ejemplo, esos cinturones de castidad que habían? Sí, bueno, he hecho varios. Mira, el cinturón de castidad en el fondo es un elemento masculino, ¿ya? Porque hace que hay algunas instituciones que parten en la Edad Media, como los templarios, ¿ya?, que están ellos dentro de su bagaje ser puro y casto, ¿ya? De ahí que inventan un subterfugio como un calzoncillo donde su miembro lo introducen dentro de un tubo, y ese tubo tiene púas interiores que evita la erección. Ese es el cinturón propiamente tal de castidad, mantiene casto al hombre. Pero después en Florencia se pone de moda y toma en esa época el nombre cinturón florentino para la mujer. Las cárceles de esa época eran tanto para hombre como para mujer. Entonces, ¿qué se logra aquí? Para evitar que una dama que ha sido cautivada y que se está pidiendo rescate sea violentada por el carcelero o por otros presos que hay ahí, se le coloca un elemento de protección. Y ahí aparece el cinturón florentino, que hoy nos conocemos con toda esta historia del candadito y la llavecita que se la llevó el hombre para las cruzadas, ¿no? Bueno, eso es parte del mito, indudablemente, porque en esa época no existía el candado, primero que nada. Entonces estos cinturones de castidad se colocaban remachados, ¿ya? Se hacía una traba remachada, y que igual que los grilletes de un esclavo. Y cuando se liberaba a la dama se le sacaba este famoso cinturón. Ahora, claro que yo he hecho varios modelos. Y fíjate que lo curioso es que la mayoría de estos elementos que yo he hecho me lo han comprado personas que son ginecólogos, matronas, y seguramente están en el estudio de ella adornando parte del quehacer. Hubieron muy hermosos, con encaje, con caladitos, ¿no es cierto?, que tenían características. Pero tiene la particularidad de proteger a la dama, este cinturón florentino que nosotros conocemos con el nombre de cinturón de castidad. Y una vez, cuando recién comencé a fabricar esto, hace como 4 o 5 años atrás, en un diario de acá local, apareció en primera plana y se la pusieron unas vedettes, se veía muy simpática con estos cinturones. De repente tiende a estar en moda también, ¿eh? ¿Ah, sí? En Argentina, por ejemplo, hubo una época que la pusieron de moda y se colocaba un cinturón muy parecido a esto, pero de cuero grueso, sobre los blue jeans, para protegerse también de que en las noches, cuando iban a los pubs, no le pasara nada a estas damas. Se ponen de moda cada cierto tiempo estas cosas medievales y son curiosas. Son cosas curiosas porque uno cuando, no sé, Jorge, si tú en estudios puedes pensar también que será interesante lo que le pasa con unas personas de estas que estaban con armadura, si por ejemplo tenían romadizo, no sé cómo se podrían sanar. Claro, no, ahí no se preocupaban mucho de estos virus, ¿eh? En realidad bien poco. Yo creo que
si transportamos un tipo de la Edad Media para acá, no podríamos tolerarlo el olor que tendría. Las armaduras que son de hierro oxidable se lubricaban con grasa animal, y la grasa animal después de un par de días tú sabes que toman cierto olor. Además no alcanza el tipo a hacer su propia necesidad, así que lo hacía dentro de la armadura también. Pensamos que también se inventan los talcos y los perfumes en esa época precisamente porque el hombre no era muy bueno de ir a bañarse, a limpiarse. Decía que perdía sus humores si se lavaba mucho. Entonces el cuerpo humano también tenía ciertos olores que conservaba. Y todas las aguas servidas se tiraban en el centro de la calle. Así que si tú quieres ir hoy, transportarte en el tiempo, llegar a la Edad Media, tienes que ir bien preparado para tolerar todos estos olores. O sea que la gente en ese tiempo andaba de mal humor. De mal humor. Bueno, nosotros estamos de buen humor y continuaremos conversando. Después de una pausa, volvemos al estudio contigo, Jorge. Nos vemos. Bien, Jorge, estamos de nuevo de vuelta en esta casa que es un verdadero museo. El privilegio que tenemos de estar en esta casa realmente no deja de asombrarnos, porque cada cosa que nos cuenta Gerardo Ojeda con respecto a la armadura, con respecto a las piedras, con respecto a la literatura que le ha obligado a acceder a ella para poder hacer estas obras de arte que son realmente impresionantes, nos hace que nos afloren muchas consultas. Por ejemplo, tenemos acá, Gerardo, una armadura. Yo quisiera que me explicara qué tipo de armadura es esta. Mira, esta es una armadura de tipo español, ¿ya? Digo de tipo español, no de fabricación española. Los españoles eran muy mal fabricantes de armadura, eran más fabricantes de espadas. Los toledanos son famosos por las espadas, los cuchillos. El primer acero empieza a desarrollarse con temple y todo en España. Los mejores fabricantes de armaduras son alemanes, milaneses, italianos. Hay pocos, los suizos también. Los españoles heredan una armadura, o sea, nosotros conocemos esta como tipo español porque es con la que llega el español a América, ¿ya? Que es una armadura del siglo XV que ya toma la característica, ¿no es cierto?, de pechuga de ave. No era que... ¿Por qué esa pechuga siempre me ha llamado la atención? ¿Por qué esa forma? Así porque del siglo XIV se desarrolla la ballesta. Correcto. Como un arma muy poderosa, incluso con riesgo de ser excomulgado el que la usara, porque es un arma solapada, decía el papado. Entonces la prohíben, y ese poder de fuego que tenía la ballesta era capaz de atravesar una armadura plana. Entonces va tomando esta inclinación para producir el desvío del dardo propiamente tal de la ballesta, ¿ya? Entonces toma esta característica nada más que para protegerlo del fuerte impacto que tiene la armadura en ese momento. O sea, no habría tenido objeto entonces traerla aquí a América, donde no se conocía la ballesta. Claro, es falso decir que después del siglo XV, cuando aparece el arma de fuego, desaparece la armadura porque no detenía la bala. No, en el siglo XV, cuando aparece el arma de fuego, es a través de un cañón sin estría, con una bola de plomo, que abolla la armadura pero nunca la perfora. La bala de hoy sí puede perforar, pero en ese tiempo no perforaba. Entonces, lo que hace desaparecer prácticamente la armadura del contexto como un arma de defensa es precisamente dos armas poderosas: el arco grande inglés, que se cargaba con los pies, y la ballesta propiamente tal. Entonces, este es un elemento que hace que tome esas características de irse protegiendo, y que hace que el tipo se vea bien gordito, bien robusto, y que no era tal. Claro, pero yo te decía que aquí en América no tenía objeto porque no conocíamos la ballesta. No, si el español llegó con la armadura, asustó a los indios y la botó, porque era imposible andar en las selvas nuestras, y en el combate con los indios primitivos americanos
porque los indios americanos no tenían horas para pelear como en Europa. En Europa se pactaba el combate a una cierta hora, a una cierta época. Aquí peleaban a la hora que pudieran, por lo tanto el tipo no podía andar todo el día vestido con la armadura. La desecharon, la botaron simplemente. Entonces hoy no hay, son las que más fabrico yo, las del tipo español, son las que más piden porque no hay piezas originales. No hay piezas originales. Tenemos algo que yo quiero mostrarte dentro de lo curioso. Bueno, aquí ¿cómo esto no le producía roce a la gente, la axila? Mira, estos chimbecitos que están aquí son los que sujetan un cuero que lleva interior. Las armaduras originales tienen un cuero que hacen que tenga una defensa de roce, ¿ya? Y ese cuero sobresale a la armadura, ¿ya? Hoy en día ese cuero desaparece en una pieza original y solamente quedan los chinches que retenían el cuero, ¿eh? ¿Y estas puntas, por ejemplo? Esta punta, cuando yo quise hacer una armadura completa, siempre tenía el problema de que si estamos peleando, yo pego un sablazo con una herramienta filúa, corto esta correa, voy a desarmar la armadura. Entonces no me explicaba y no caía en razón yo que esta correita me pudiera sujetar la armadura. Perfecto. Además, había nuestras correas que sujetaban el brazo, que también eran con armadura, la armadura completa. Claro. Bueno, no hay material escrito de cómo se confeccionaba la armadura, entonces a través de sacar, estudiar cada una. Estudiar, ¿no es cierto?, logramos que apareciera esta pieza en las armaduras originales, que es donde se cuelga el hombro. La hombrera, claro. Entonces la hombrera articula igual que el hombro nuestro, articula en este eje, ¿ya? Y a su vez sujeta el espaldar con el peto, ¿ya? Ambas piezas, tanto espaldar como peto, forman lo que se llama coraza. Correcto, coraza. La forma completa. Claro. ¿Y esta otra cosa que están colgando acá? Estas son escarcelas, digamos que es lo que permite articular, ¿no es cierto?, para que el tipo se suba al caballo y a su vez se proteja. Correcto. Son piezas que van sueltas y atrás va descubierto, pero adelante iba con estas piezas largas que se sostenían aquí a través de correa y que tienen una articulación como tal. ¿Cuánto pesaba una armadura? Porque esta creo que tú la haces en la mitad del peso original. El peso original. Con respecto al peso, hay tres tipos de armadura para poderlas dimensionar bien. La armadura de combate, que es una armadura blanca que le llaman. La armadura de combate pesaba entre 14 a 20 kilos. La armadura de torneo, que es más reforzada y que evita que el tipo se pueda botarlo al caballo, llegaron a pesar de 40 hasta 60 kilos, ¿ya? Y tenemos la armadura de file, que esa es más liviana y es más elegante, va chapeada con oro, con plata, va toda grabada. Esa es una armadura que usaron los grandes señores en todas estas desfiles, digamos, por alguna razón determinada. Dentro del español yo quería contarte, está lo que nosotros llamamos el morrión español. Ah, correcto. ¿Ah? El clásico, Claro, que aparece en la fundación de Santiago y todo eso. Claro. Realmente este casco lo traen los españoles, no es tampoco origen español, es suizo. ¿No? Hoy lo usa la Guardia Suiza, el Vaticano. en el Vaticano. Este es un implemento inventado precisamente por los suizos para protegerse, y los españoles, cuando llegaron a América, guardaban la carne dentro de la cresta, acá adentro, el charqui, digamos. ¿Ah? Para mantenerlo, de esto era, tiene un calado, ahí guardan la carne estos tipos. Fue una invención en la praxis. Claro. Y bueno, esta gran cresta lo protege los golpes hacia abajo, pero era muy débil en esta parte. Entonces aquí tenemos un dicho popular, es decir, sacarse la cresta. Es un poco esto, en los yermos, que un golpe tan bien dado pueda volar esta cosa. Y le sacaron la cresta al contrincante. Interesantísimo, porque algunos lingüistas todavía no descubrieron la etimología de la palabra. De ahí viene. Después, o sea, no es ningún garabato entonces. Ningún garabato. No, es como derrotar el... ¿Y esto era para...? Esto importa penacho. Correcto. Aquí se colocaban plumas
que dicen que era para donarlo, también es un cuento aparte. Es para refrigerar como un abanico el casco. ¿No sería también para espantar las moscas? De los olores. Por los olores deben haber habido. No, pero yo creo que estaban bien acostumbrados las moscas en ese. Las moscas sí. O sea, las moscas sí. A ese tipo de mosca. ¿Te fijas? Ese es más o menos ¿Esta también está alivianado, digamos, en un 50% más o menos? Claro, claro. O sea, la gente andaba con gran peso encima. Ahora, su confección es uno de los cascos que a mí más me cuesta hacer. Es muy difícil. Incluso yo he tenido personas que le he enseñado y no han logrado hacerlo, armarlo. Es muy difícil darle esta curvatura y remacharlo en sí, hacer las piezas. Tiene varias piezas, esto está compuesto de como 6 o 7 piezas, que da esta característica. Y dentro de la armadura, bueno, esta es la española, pero ¿hay alguna otra que tú hayas abordado que también signifique algún trabajo especial? ¿O esta, la española, es la más complicada? La armadura tiene una particularidad que es tratar de quitar el peso, pero que conserve su resistencia. Entonces, a través del tiempo empezaron a hacerse armaduras muy gruesas, y para evitar ese peso empiezan a inventarse los rodones, este tipo de cosas. Y ya al fin del siglo XV aparece una armadura maximiliana que tiene muchas de estas líneas. Estas líneas, la particularidad de estas líneas es darle resistencia. Todos estos que parecieran ser adornos, en la práctica son elementos que dan resistencia. Yo me he quedado pegado un poco en el siglo XV con la reproducción de la armadura, porque ahí está la mejor belleza, digamos, de la armadura. La armadura del siglo XII, cuando el tiempo de las cruzadas, siglo XIII, son muy simples, muy comunes. Es un casco y unas pocas chapas agregadas a la malla o agregadas al cuero. Es interesante cómo el hombre podía unirse a esta cosa metálica para poder enfrentar, digamos, los combates, todo eso. Es increíble el esfuerzo que también tenía que desplegar, porque son 60 kilos más o menos de una armadura, más el peso de ellos. El caballo tenía que soportar también una gran carga. El caballo también iba armado, ¿no es cierto? ¿Tú has hecho armadura para caballo? Sí, cómo no. Se puede ver en un comercial de una Pilsen que estuvo muy en boga. Ahí yo armé todo el contexto de la armadura, tanto del caballero como del caballo, y me vi obligado, porque era para un comercial aprobado, en 3 días hacer esa armadura del caballo, y quedó bastante bien. Y lo curioso fue que yo no tenía caballo para hacer las dimensiones. Entonces me basé en una ilustración de un libro y la amplié un poco, corriendo el riesgo que al caballo no le quedara bueno. Esa misma armadura, porque fue en arriendo, la quisieron ocupar el año pasado en Santiago, con una vestimenta que me rentaron para los españoles, para la municipalidad metropolitana, y el caballo se asustó mucho, así que no la pudieron usar por segunda vez. También el animal tiene que estar preparado para soportar este encierro de armadura. Entonces hay que irse parejito, digamos, como quien dice, el hombre con los implementos. No es fácil andar dentro de una armadura. Eso mismo tú te iba a preguntar, o sea, si hay claustrofobia para el animal, también lo será para el ser humano, ¿no? Claro, cómo no. Ahí es... yo he hecho hasta la fecha 23 armaduras completas, y son bien pocas las personas que son capaces de andar dentro de una armadura, y cuando se las colocan andan como los robots, que no debieran andar así. Bueno, porque el ser humano está manejando 2 esqueletos, el interno, ¿no es cierto?, y el externo, con estas caparazones. Tiene muy buena articulación la armadura hoy en día. Tal es así, la hacían tan perfecta, que podríamos decir que en el siglo XV, la NASA, cuando empezó con toda esta onda de ir al espacio, reproduce una armadura del siglo XV, los primeros trajes espaciales. Son exactamente igual, con otro material, con plástico indudablemente, pero todo el sistema de articulación es copiado de una armadura del siglo XV, precisamente una armadura milanesa. Respecto a eso mismo de la claustrofobia, hay personas que lisa y llanamente no pueden soportar estar negro. No, te duran 2 minutos y ya están gritando que lo saquen de él. ¿Y tú soportaste alguno?
Sí, sí, yo no tengo problema en ese sentido, o sea, lo soporté bastante bien. Hay una armadura muy bien lograda, que es de mi medida, digamos, para un cliente que tiene la misma talla mía, y esa me la pude poner de todas las que he hecho, digamos. Bueno, Gerardo, eres un caballero realmente, entonces se puede usar una armadura también. Jorge, seguimos conversando con Gerardo en breves instantes más, y de muchas cosas, de las piedras, de las armaduras y de todo lo que nos puede aportar culturalmente Gerardo. Bien, Jorge, continuamos en esta casa que es un verdadero museo de Gerardo Ojeda, viendo lo que él hace, que es una cosa fascinante, que nos lleva a preguntarle y sus respuestas nos llevan a otras preguntas. Es realmente impresionante y un poco a uno le da una preocupación porque el resto de los porteños no tienen este privilegio de conocerlo. Para nosotros ha sido así también un privilegio estar en su casa. Gerardo, le queríamos preguntar porque hemos hablado de la armadura, hemos hablado de varias cosas, pero también vemos que te dedicas a la heráldica. Sí, un poco. A ver, cuéntanos un poco de esto. Mira, la heráldica en la Edad Media es como el RUT, ¿ya? Hoy día, o sea, es la individualización del caballero, del señor, ¿ya? Ellos pueden hacer sus escudos, pero también son impuestos por razones de nobleza los escudos, ¿no es cierto? Tienen una característica que en su interior muestra un poco las características del individuo, ¿no? En este caso, el apellido Cuevas tiene una descendencia nobleza, ¿no? Y tú ves aquí unos circulitos, son botantes se llaman estos, de ahí se deriva el botón propiamente tal de la chaqueta, ¿no es cierto? Que es un círculo como una media pelota invertida, digamos. También en heráldica existen los rodeles, que son como unos tejos, que es muy similar, o sea, este votante tiene en rojo, bueno, en la heráldica habían solamente 4 colores, el verde, el azul, el rojo y el violeta. ¿Y a qué se debe eso? Es porque los colorantes, los pigmentos en ese tiempo no llegaban a los tonos pastel o los medios tonos o los más degradados, siempre estaban los primarios latentes. Además estaba el dorado, que era representado, ¿no es cierto?, por el oro, y el plateado, y el negro como elemento. El plateado era sinónimo de blanco también. Entonces la heráldica se representa o en volúmenes o en líneas, y en colores. Tiene un timbre, que es la parte de arriba del escudo, y una cinta donde va el lema, o en este caso el nombre de la persona a quien representa. Y algunos escudos de ciudades, o como el nuestro por ejemplo, tiene sostenedores. El escudo nuestro está sostenido por 2 elementos, ¿no es cierto?, el cóndor y el huemul, que de repente simbolizan la lucha entre el bien y el mal, o la fuerza o la pasividad. Esos son los sostenedores. En el caso del escudo español, por ejemplo, hay 2 columnas, ultra. ¿Sí? Esos son sostenedores. En la parte de arriba el timbre. Viste que en este caso de Cuevas, ¿qué significará? ¿Cuál sería, podríamos decir, qué simboliza todo esto? Mira, esto el votante es como más o menos la fuerza de asedio que podía tener. Correcto. Lo que él entregaba a su señor como un elemento de justa, de combate. Que un poco representa la bola de piedra que se tiraba sobre la catapulta. Correcto. O por la catapulta. Hay algunos escudos que tienen una olla. Correcto. Eso significaba que el caballero alimentaba a su propio ejército, que no necesitaba medios del señor o del rey para alimentar. Él era capaz de sostener. Entonces, ese le da también un sinónimo de nobleza, que es capaz de sostener su propio ejército. Y algunos que tienen 3 o 4 ollas, lo que significa que debería haber tenido muchos recursos para poder llegar a esa gente al combate. Tenía para echarle a la olla. Entonces. Claro. Hay cosas... Bueno, el señor hacía hasta de sus labradores. Aquí viene algo curioso.
Resulta que la herramienta que usa el labrador se le exigía que su asta tuviera casi 2 metros, que le estorbaban en la labranza, pero también servían como arma. La guadaña, ¿no es cierto?, las herramientas para cortar el pasto tenían un largo palo. Y de ahí se derivan nuestras armas como la alabarda, por ejemplo. Es un derivado de la guadaña, ¿eh? Que es un elemento como que usaba el campesino para desmontar a los guerreros, claro. Agarrarlo, engancharlo en la armadura y tirarlo abajo. Por eso llevan todo ese tipo de púas, digamos. Ese es un poco interesante. Gerardo, estábamos viendo también tu casa, tu museo prácticamente. Vemos tus libros. Primero, bueno, este verdadero, digamos, librero que tú lo hiciste, parece, o que él lo hizo con esta definición de los temas que ahí hay clasificados. Nos gustaría que nos contaras un poco de eso. Y también vemos que cada uno de los textos tiene un tipo de denominación. Nos gustaría que nos describiera esto, porque es para nosotros un verdadero museo. Mira, yo he tratado de mostrar, ¿no es cierto?, con 4 titulitos ahí, la onda que yo ando, digamos. La religión, la historia, la ciencia y el arte son las cosas que me envuelven en vida. No tengo aquí en la biblioteca literatura, salvo el Quijote, el Cid, que anda por ahí, algunas literaturas medievales, pero normalmente está todo relacionado, es una biblioteca técnica, que ha sido clasificada y catalogada por una bibliotecaria que vinieron a hacer su práctica acá en la biblioteca y por eso están ya un poco ordenaditas, digamos. Al principio no estaban tan ordenadas. Además tengo muchos archivadores, material de recorte que he ido juntando para especificar un poco lo que yo profeso, que son las dos cosas, la arqueología y la parte medieval en este momento. Pero creo que tienes algunos libros exclusivos, me dicen que en esta clasificación se descubrieron algunos libros que eran exclusivos. ¿Cómo no? Por ejemplo, dentro de la colección tengo un libro de historia de Valparaíso, que hay 2 ejemplares en Valparaíso, obviamente están registrados ya. Todo este material pasó a un registro internacional, lo que significa que la dirección de biblioteca tiene ya el antecedente como yo tengo en este momento. Ya hay 3 tomos que se hicieron para conmemorar los 400 años, o sea, se hizo hace 100 años atrás, para conmemorar los 400 años del descubrimiento de América. Y lo lindo que tiene esos libros que tienen muchas ilustraciones en dibujos. No existía la fotografía en ese tiempo. Pero es todo el historial de América, pero obviamente tal en 3 tomos. Además, dentro de las cosas curiosas tengo la Biblia en 2 tomos que representa, es la primera Biblia traducida al castellano por la Iglesia Católica. También es 2 tomos muy curiosos que tengo dentro de la biblioteca de la parte religiosa. Bien, y nosotros también sería interesante que nos contaran un poco, que vemos que hay algunos yermos, algunos cascos en este sector de tu casa. Sería bien interesante de verlo, cómo lo han construido, qué representan. Parece que tienen un carácter vikingo, fundamentalmente. Claro, mira, este es un casco que normalmente le gusta mucho, a veces por travesura, por talla, por los cachos, ¿no es cierto? El casco vikingo que llevaba Cacho era un casco ceremonial. Correcto. Incluso se lo colocaban los vikingos en el momento de fallecer. No era un elemento de combate. Es muy parecido al casco, este es un casco normando, de las primeras cruzadas, digamos. Y era muy parecido el casco vikingo a esto. Pero el casco vikingo ceremonial llevaba cachito. Representa la fiereza, el toro. Aquí hay un casco curioso, que es un casco de soldado de asedio. Es el soldado que va y ataca un castillo. Incluso hay algunos con una ala mucho más grande. Es para protegerse de lo que le tiran de arriba. Que no siempre era aceite caliente. ¿Ah, no? No siempre. ¿Y qué puede ser? A veces era pestilencia, inmundicias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero ese era más bien para el aceite, que claro, tenía mucho... Claro. Dentro de las cosas que se tiraban para afuera de los castillos estaban lo que hoy le llamamos miguelitos. ¿También? También. Se llamaban en la época medieval abrojos. Y tenían las 3 patitas que siempre que caían de pie.
Entonces esos eran para los infantes y para los caballos para que se hincharan, no eran para los neumáticos como hoy. Bueno, pero aparte de lo metálico, del trabajo que tú haces de metal, que se ve, ¿no es cierto?, que tiene una calidad que ha sido reconocida internacionalmente, hay otra de tus facetas que también ha hecho un trabajo en la madera. ¿Tienes algo que nos puedas mostrar? Sí, bueno, acá hay una evolución de un tallado. Vamos a ir haciendo girar. Este es un palo de acacio. Un acacio que se procesó para trabajar y se trata de conservar un poco lo que es la madera, pero se da una evolución. Tenemos una mujer invertida, porque su fruto siempre da hacia arriba, ¿no es cierto? Después tenemos en evolución un niño que conserva todavía el encanto del seno como elemento de alimentación, madura y se convierte en un ser aguerrido, violento, musculoso, como joven, y después sigue su proceso evolutivo a un viejo pensante, meditando, y al final terminamos en esa calavera risueña, ¿no es cierto?, como feliz de haber existido en este mundo, o a lo mejor descansando en paz, no sé por qué sonreímos en este momento. ¿Tú pensaste cuando comenzaste a hacer esta obra en lo telúrico, en lo celeste, porque está abajo, ¿no es cierto?, la muerte, el anciano arriba, la mujer invertida, o fue dándote la medida que viste el tronco? Bueno, el tronco conserva mucho de lo que es, ¿ya? Es un poco como decía Miguel Ángel, cuando tallaba el mármol, la figura está adentro, el artista saca de adentro lo que quiere. Entonces yo voy ocupando el arrugamiento de la madera en su perspectiva para darle las proporciones en ese sentido. El viejo mira hacia el espacio, ¿no es cierto?, y la muerte está saliendo desde abajo hacia arriba, aflorando de nuevo en los restos que nos quedan. Es más o menos sacar esa idea, ¿ya? Como decía Miguel Ángel, hay que sacar lo que sobra. Claro, como tal, ¿no es cierto? Pero aquí justo en la madera tenemos otra cosa, volvemos un poco al metal, discúlpame que te esté sacando de distintos contextos, pero manera. tenemos, ¿no es cierto?, una cosa metálica que es bastante interesante de conocer, esta malla. A ver qué es lo que es. Mira, aquí tenemos dos piezas de malla. Este es el comienzo de una malla, de una cota de malla, digamos la parte de arriba, ¿no es cierto? Está hecha de miles de anillitos, uno por uno, y tejido a través de un par de herramientas con alicate y trabado para dar las primeras armaduras. Fueron hechas en malla, pero era tan difícil hacerlas que después se fueron cambiando por placa. ¿Este es exactamente igual como lo hacían antes o tenían alguna característica? No, son exactamente igual, con algunas variantes, digamos. Yo uso, por ejemplo, aquí, para evitar que se oxiden, ¿no es cierto?, un alambre galvanizado. Originalmente eran de hierro. Eso permitía que se oxidaran muy rápidamente, se limpiaban flotándola con arena. Y eso permitía que los eslabones se abrieran. Se pierde el punto, por decirlo así, se abre, se pierde la defensa. Entonces, en la Edad Media, estos tipos se dan la molestia de que cada argollita esta colocarle un remache. Era muy difícil hacer estas mallas. Qué trabajo, ¿no? Tal es así que en España todavía se conserva como un dicho popular que dice que malla malla se hace el mallero, como queriendo decir sinónimo de paciencia, hacer malla. Bueno, Gerardo, yo también a propósito de paciencia te agradezco la paciencia que has tenido para recibirnos acá, para conversar con nosotros. Y bueno, queda, Jorge, creo que una invitación. Además de todas las cosas que hace Gerardo, hay una cosa muy importante. Él está haciendo una investigación sobre las piedras tacitas, esta enigma que tenemos nosotros para nuestros ancestros americanos, esta muestra de piedras que quedan y que puede tener el privilegio de tener esas cosas. Él está haciendo una investigación rigurosa y de eso vamos a hablar en próximos programas. Jorge, adelante. Agradecemos de nuevo a Gerardo la gentileza de habernos recibido en tu casa. Que estés muy bien. Encantado, cuando gusten.